Show business. Una locura tener un entrevistado que uno disfruta conversar con él. Pero yo les voy a dejar este vídeo para que ustedes puedan saber de quién les hablo. Él tiene una serie que se llamaba Los Imposibles y siempre hacía como una introducción acerca de cada uno de estos invitados imposibles. Introducción que a mí me encantaba leer, porque me gustaba verlo en el libro, nunca lo llegué a escuchar, porque me gustaba leérmelo. Vamos a ver este vídeo para que vean esta introducción que me inventé ayer para que él la escuchara. Hay personas que no caben en una sola vida, que escriben con las venas abiertas y firman cada palabra con el pulso de un país. Poeta de lo cotidiano, cronista del alma, dramaturgo del deseo. Su voz ha habitado las páginas, los micrófonos, los capítulos de muchas telenovelas, libros de poesía, los escenarios y últimamente las pantallas del mundo. Desde Caracas hasta Netflix palpita con absoluta devoción por ese país de las mujeres que dejó atrás. Ha tejido historias que huelen a mango maduro, a calles impregnadas de guayabas, a guacamayas sin fronteras. Con Los Imposibles nos demostró que una entrevista podía ser también un acto de amor, un retrato con luz tenue y fondo de piano. Pero antes de Los Imposibles estuvo él, una especie de soñador de amaneceres con alma de rockstar totalmente necesario. Hoy lo recibimos no solo como escritor de palabras, sino como escritor de destinos. Él, a quien le apasionan los conciertos y siente una admiración profunda por la cordillera de la costa, uno de esos raros autores capaces de narrar lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Hoy, él es absolutamente posible. Bienvenido a este espacio donde el espectáculo se encuentra con la emoción. Bienvenido, Leonardo Padrón. Bienvenido, hermano. Caramba, muy bien. Oye, te felicito. Muchísimas gracias. Muy Oye, bien. estuve escribiendo esto ayer y yo decía, qué compromiso escribir esto para Leonardo Padrón, sobre todo porque era algo que a mí me encantaba leer de cada uno de los entrevistados que tuviste en esa serie Los Imposibles, Ajá, que sé que se escuchaba también en la radio, claro. pero yo me leía el libro porque era realmente para mí apasionante, ¿no? Me gusta leer y lo disfrutaba muchísimo más. Ujú. Pero Leonardo, bueno, primero agradecerte que estés aquí con No, nosotros. por favor. Sabemos también que estás promocionando este libro. Has estado en la Feria del Libro estos días. Sí, ¿Cómo ha sido el que proceso? maravilloso. Bueno, la Feria del Libro, primero que es una fiesta de la palabra que es imposible no estar allí, ¿no? Y suelo estar como del otro lado, en el cauce de lectores que están buscando libros, ¿no? Sí. Pero ya me ha tocado varios años estar desde el lado de adentro de las casetas firmando mis ejemplares. Y esta vez estaba en años anteriores con un libro que se llama Tiempos Feroces, que es de Sí. crónicas. Y esta vez estoy con algo que para mí es importantísimo en lo que es mi proceso de escritura, que es la poesía. Entonces, La esta es difícil belleza de la La gente. difícil belleza de las esquinas es el título de una antología poética que reúne la mayoría de mis libros de poesía y, digamos, es la entrada de mi poesía a España, ¿no? O sea, porque Claro. es una editorial española muy prestigiosa, tiene 50 años de historia. Yo creo que cualquier poeta hispano quisiera estar publicado en esta editorial que, bueno, hace, como verás, ediciones muy bellas, muy sobrias, muy elegantes. Y bueno, he estado, ya tuve una primera firma y felizmente se agotó el libro, se acabó. Hubo una avalancha de cariño de la gente, Qué bien. por supuesto muchos venezolanos, Sí. y bueno, generó la necesidad de hacer una segunda tanda de firmas. Siento que eres un poeta que se prestó a la televisión, eres un poeta que se prestó al mundo del audiovisual. Mira, yo podría haber dicho eso hace 35 años, Sí. 35, 40 años. Yo creo que ya yo soy un animal bicéfalo, pues, o sea, porque además yo me siento muy hombre de televisión. Es decir, conozco la industria de arriba abajo, la he gozado y la he sufrido en sus maravillas, en su fuerza de comunicación que tiene. He estado en muchas facetas. Yo empecé además en la televisión como asistente de producción, imagínate tú. Y después Llevando café. llevando café, llevando a los invitados al cafetín, en un magazine que era en vivo, entonces aprendí lo que era la televisión en vivo, Claro. un programa que se llamaba Lo de Hoy, Sí. en Radio Caracas Televisión, 5 horas de programación continua, y por supuesto, bueno, desemboqué en lo que iba a ser mi proceso natural en dramáticos, pues, ¿no? Porque ya yo era escritor de literatura, pero bueno, como te digo, ya con tantos años allí, este,
digamos, soy escritor en sus distintos registros, porque bueno, también escribo como, bueno, como nombraste ahorita Los Imposibles, era un proyecto que nació desde la palabra escrita y se convirtió en código radiofónico, después editorial y después televisivo. Total que nada, soy hombre de letras, pero también soy hombre de televisión. ¿Cuál fue el más difícil de los imposibles? ¿Cuál fue el más complicado de conseguir? Bueno, el más complicado fue el que no conseguí. Bueno, hubo uno que, tú sabes que yo estuve, que es una crónica que yo debo escribir alguna vez. Yo estuve una tarde entera con Juan Gabriel, lo conseguimos para una entrevista y entonces él me decía, Guy, acompáñame aquí, después te doy la entrevista. Lo acompañé a la sede, a la nueva sede del Sistema de Orquestas Juveniles Infantiles, que lo estaba esperando Gustavo Dudamel. Eso fue en Caracas. En Caracas, Dudamel nos hizo el tour a los dos. Yo le tomaba las fotos a Juan Gabriel, baja y tomamos una foto aquí, porque se maravilló cuando vio los bancos que diseñó Cruz 10, las butacas del teatro. Estuve con él como 5 horas y no logramos hacer la entrevista. Entonces ese fue el más difícil. El más imposible. El más imposible, terminó siendo literalmente un imposible. Después todo se enredó, el cuento es muy largo, pero bueno, quedó la anécdota que es maravillosa. Leo, hay algo que llamó mi atención y es que estudiaste ingeniería de sonido en Tennessee. Sí. Eso es porque estabas tratando también, bueno, estabas vinculado al mundo audiovisual ya desde pequeño, trabajabas como pasante, pero era porque te gustaba mucho la música. Así es, así es. Sí, en rigor yo quería ser músico, con ningún talento para lograrlo. Y había un pretexto para estar al lado de la música las 24 horas del día, que era, cuando yo me gradué en ciencias. Entonces, bueno, me metí a estudiar ingeniería primero en la Simón Bolívar, ahí me conseguí la beca Gramariscal de Ayacucho, me fui a Tennessee, en Estados Unidos, y cuando estaba ahí dije, no, pero es que esto va a ser un camino muy largo y equivocado. Y me la pasaba al fondo del salón, mientras estaban hablando de logaritmos e integrales, leyendo a Cortázar, a Borges, a Rulfo, a García Márquez, y dije, no vale, la verdad es que todavía estoy a tiempo de un nuevo punto de giro, y ese nuevo punto de giro creo que ha sido el más decisivo de mi vida, porque es el que me hizo llegar hasta donde estoy hoy, pues, ¿no? O sea, básicamente en rigor era una elección incierta, equivocada, ¿no? Tenía que ser lo que soy hoy. Claro, porque te llevó a estudiar las letras. Sí, claro. Y ojo, y no es que tú tengas que estudiar letras para ser escritor. No. Ahí, yo creo que el 85% de los escritores no estudiaron literatura. Pero a mí me parecía extraordinario pasar 5 años en la universidad básicamente leyendo literatura. Claro. Punto. ¿Sabes? Entonces, bueno, fue un pretexto perfecto para sumergirme ahí en el mundo de los libros. Leo, ¿hay alguna telenovela que tú sientas que sea como esa que te define completamente? De las mías, por supuesto. De las tuyas, por supuesto. Wow, mira. Amores de fin de siglo, que fue mi primera novela autoral. Me encantó. Radio Caracas Televisión. Sí. Rudy Rodríguez. Ya tenía buena parte de mi sello porque era el asunto de los elencos corales. O sea, ya eran 6 protagonistas. Y era bastante poética. Era bastante poética. Entonces, estaba Rudy Rodríguez, estaba Ana Karina Manco, Mari Carmen Rigairo, Flavio Caballero, Daniel Lugo y Franklin Virgo. Qué trabuco, ¿no? Trabuco. Bueno, y detrás de ellos, imagínate, Carlos Cámara, Elba Escobar, Danielita Alvarado. Sí. Todas esas musas. Sí. Y eso yo creo que encarna muchísimo, bueno, un poco lo que ha sido mi mirada sobre la televisión. Pero incluso yo te diría que la última que hice en Venezuela, La Mujer Perfecta, también se parece mucho al espíritu de mi escritura. Esa cosa de tratar de contar el amor, que es lo que nos atraviesa transversalmente a la humanidad, pero desde ángulos distintos, pues, ¿no? Entonces, contar el amor a través de una mujer con síndrome de Asperger, cuya mayor dificultad es justamente poder sostener la mirada de un hombre o de un ser humano durante 3 segundos, intolerante al contacto,
que entendía el mundo de forma literal. Yo que vengo del mundo de las metáforas, contar una persona que entendía el mundo de forma literal para mí fue un reto precioso. Total. Y bueno, ya después eso se hizo norma, pero ya era una manera de contar historias sobre la inclusión y sobre las minorías, ¿no? Totalmente, claro, que era necesario. Además que, Pero eso fue en el 2011. imagínate, que se está hablando mucho ahora de esto, pero Claro. estamos hablando del año 2011, o sea, Exacto. que ya eso era como bastante impactante. A mí una de las cosas que más me gusta de tu manera de contar y hasta hacer personajes es también ese tema, la poesía que hay en muchos de los personajes. Aseguran sus amantes que su cuerpo brilla extrañamente en la oscuridad. Y juran quienes se han rendido a su amor que su paso despide un imborrable olor a duraznos. Yo recuerdo el de Rudy Rodríguez con su olor a durazno. Exactamente. Que era, eso se me quedó grabado en el recuerdo, ¿no? Que cuando hacía el amor, la piel le comenzaba a oler a durazno. Sí, 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 Entonces, era claro, ahí precioso. había una cosa, una vuelta de tuerca que la gente también se sorprendía, pero bueno, es mi manera pues de contar las cosas, ¿no? Totalmente. A mí hay, bueno, muchas. Bueno, Cosita Rica también fue una novela Claro. Que causó mucho impacto, no solo en Venezuela, sino también en muchos países de Latinoamérica, donde también se asemejaba también a la realidad de lo que sucedía en el día a día y se asemeja a esa sociedad latinoamericana, ¿no? De alguna manera, que es lo que has querido retratar. Pero también das el salto también a las plataformas, ¿no? Porque ahora las plataformas son las que dominan el mundo y al final es muy raro porque en aquel momento, como escritor de telenovelas, pues competías con el otro canal, ¿no? Ajá. Con los otros canales. Ahora es que hay una competencia interna muy grande porque es demasiada producción lo que Demasiadas tiene opciones. una plataforma, Así es, ¿no? así es. ¿Cómo luchas con esa variedad tan grande? Bueno, es enajenante, porque si te quedas pensando en eso, te puede hasta enmudecer, ¿no? Porque dices, wow, en Netflix semanalmente se estrenan series a cada rato, ¿no? Y de muy buenos valores de producción, con Sí. historias muy atractivas, pero entonces están las otras plataformas, Amazon, Apple, Hulu. Claro, entonces creo que tú tienes que concentrarte en básicamente tratar de escribir algo que conmueva a la gente Sí. y si lo haces bien y si el elenco es el adecuado y si la producción es atinada, bueno, vas a tener un resultado. Bueno, siempre te vas a llevar sorpresas, a veces puede pasar hay gente que estrena sus productos muy bien hechos y pasan por debajo de la mesa. Totalmente. Sí, hay proyectos que son preciosos, Sí. pero que a lo mejor no funcionan en A lo algún mejor lo lugar. programaron en el momento inadecuado, en fin, Sí. son demasiados factores, ¿no? Felizmente, bueno, me ha pasado lo contrario, pues Palpito, que fue mi debut en Netflix, fue Un éxito. un éxito. Un éxito. Estuvo más de 7 semanas número 1 en el mundo. Le pasó lo mismo con la temporada 2 y con Accidente volví a repetir el asunto que ya para mí me pareció casi milagroso que ocurriera, pero bueno, qué maravilla. Es un gran compromiso, Leo, el sentarte a escribir para un nuevo proyecto luego de haber tenido tanto éxito con estos otros. Muchísimo. Porque piensas que no va a pasar otra vez. Sí. Porque hay, como hablamos, tantos condicionamientos alrededor de. Pero, mira, es decir, de nuevo, si te quedas gravitando alrededor del temor, bueno, básicamente vas a atentar contra tu propio contenido, ¿no? Y contra Sí. tu propia capacidad creadora. Entonces la creación tiene que despojarse, ya de la creación de por sí es un acto de coraje, pues, ¿no? Es el romper la página en blanco, buscar que hay adentro, sacarles las palabras, las historias. Tú no te puedes poner a pensar, bueno, es que ya existió Borges, ya existió Cabruja, ya existió Shakespeare, No. ya existió Pessoa, ya existió, porque bueno, enmudece. Pues, ¿no? Totalmente. Entonces tienes que lanzarte. Y hay casos, lo hablamos ahora con el tema de grandes producciones que son muy buenas. Casa de Papel, por ejemplo, Ujú. la estrenaron en Antena 3 y no funcionó en Ajá, España, no funcionó claro. para nada. Cada capítulo iba perdiendo sintonía y pues la quitaron. Y al final, cuando Netflix la transmite, se convierte en un fenómeno mundial, ¿no? Así es. Por eso que todo es como muy relativo.
nosotros queremos presentarte también, para que lo veas, 5 cosas que a lo mejor ustedes no saben de Leonardo Padrón, o a lo mejor las saben, pero queremos recordárselo. Vamos a verlo. Vamos a ver este video. Damos 5 datos que quizás no conocías del hombre que le ha puesto palabra a nuestras emociones. Leonardo Padrón. Pálpito. En el número 1, un fenómeno global en Netflix. Leonardo Padrón es el creador y guionista de Pálpito, la serie que conquistó a millones en más de 190 países. Fue el número 1 en audiencia global en Netflix en su semana de estreno, acumulando más de 80 millones de horas vistas. La historia de amor, venganza y tráfico de órganos no solo atrapó a los hispanohablantes, fue doblada a más de 10 idiomas y marcó un hito para la ficción latinoamericana en plataformas de streaming. En el número 2, telenovelas que hicieron historia. Antes de saltar al streaming, ya había marcado un antes y un después en la televisión latinoamericana. Fue el creador de telenovelas como Cosita Rica y El País de las Mujeres, que no solo tuvieron éxito rotundo en Venezuela, sino que fueron espejos sociales y espacios de crítica en tiempos difíciles. Su pluma se convirtió en voz del pueblo y en denuncia poética. En el número 3, Los Imposibles, entrevistas que no parecían posibles. En su serie Los Imposibles, Leonardo logró sentar frente a su grabadora a personajes que parecían inalcanzables, desde escritores y pensadores hasta figuras del pop latino como Thalía. El proyecto trascendió en la radio y terminó convertido en una colección de libros que ya es una referencia del periodismo narrativo hispanoamericano. En el número 4, una historia de amor que ha resistido los embates del tiempo. Leonardo Padrón lleva años con la actriz Mariaca Semprún. Juntos han tejido una historia discreta, sólida y profundamente creativa. Se acompañan no solo en la vida, sino en las letras y son ejemplo de complicidad artística y amor verdadero. En el número 5, un escritor de todos los géneros y de todos los públicos. Además de guionista y entrevistador, Padrón es también poeta, cronista y dramaturgo. Ha publicado poemarios como El amor tóxico y obras de teatro con profundo contenido social. Su obra ha sido traducida, adaptada y aplaudida en múltiples escenarios. Si algo ha demostrado es que su voz es capaz de emocionar a cualquier audiencia sin importar el medio. Qué bueno, vale. Qué buen recuento. Qué bien. Qué buen recuento. Bueno, ahí decía que tengo años con Mariaca, ya son 15 años. 15 años son. Sí. 15 años con Mariaca lo estuve viendo ayer en YouTube en una entrevista pues que tuvieron. Y me vi que tenían una entrevista de esta misma camisa que tengo aquí. Qué cómico. Bueno, porque estamos reciclando, Leo, porque eso es importante. Vale, bueno. Yo voy repitiendo la ropa, porque es lo que hay. Además, a mí me gusta mucho esta camisa. Mira, Leo, hay una cosa que me llamó mucho la atención que vi en estos días, que te gusta mucho la salsa. Me gusta mucho la música. Te gusta mucho la música en general, pero eres fanático de la salsa. Bueno, eso creo que a lo mejor lo viste en La Rocolera. En La Rocolera. Claro, lo que pasa es que, a ver, vamos a ser sincerísimos. A mí lo que más me gusta es el rock. Okay. Y el rock sinfónico, sí, en especial. Pero por supuesto me gusta mucho la salsa vieja. Yo estaba ahí rememorando como canciones importantes en mi vida, y entonces hablaba de Ismael Rivera, que para mí Ismael Rivera, es Héctor un Lavoe, personaje, Héctor Lavoe, todo eso, sin duda alguna. O sea, forma parte de mi vida, pues. ¿Y de la música venezolana, hay algún compositor que sea especial para ti? Mira, bueno, oye, yo creo que es imposible no nombrar a Ilan, es imposible. Giordano para mí fue muy importante. Yo creo que para muchísimos, todos los, además los animales de ciudad, los animales urbanos, nos conectamos inmediatamente con la música de Giordano. Impresionante. Tenía mucho olor a calle, ¿no? A mí me encantaba Perla Negra. Perla Negra es una... Noche de luna llena. Una maravilla. Es una maravilla. Además, de verdad, ahí tenía toda una fuerza lírica en sus letras extraordinaria, mucho sentido poético, ¿no? Yo conecté muchísimo con esos discos de Giordano. Por supuesto, esa generación, bueno, Franco De Vita. Hay compositores de otra estirpe como Henry Martínez, que me parece un compositor extraordinario. Está Soledad Bravo, que para mí fue fundamental cuando uno habitaba mucho las canciones de la nueva trova cubana. Lo hemos tenido en este estudio, de hecho, Soledad. Qué Es bueno. una maravilla, es una de esas voces que creo que marcaron además la historia de la música de toda Hispanoamérica, ¿no? Además que tiene pues grandes discos, grandes homenajes y bueno, le seguimos rindiendo tributo en vida a nuestra leyenda. querida Soledad, que está por allí cantando también con presentaciones en España. Leo, que yo sé que además saliste de Venezuela no porque quisiste, sino porque tuviste que salir. ¿Qué extrañas de Venezuela? Bueno, todo lo que cabe en esa palabra, que es un país entero, que es mi historia, que es mi origen. Yo digo, es decir, es imposible que yo no extrañe
el lugar al cual pertenezco, mi casa grande, el lugar donde ocurrieron mis primeras veces en la vida, donde me enamoré por primera vez, donde bueno, conocí el dolor por primera vez, donde tuve a mis hijos, donde descubrí la poesía, donde descubrí la música, en fin, es el sitio donde me constituí como ser humano, ¿no? Mis primeros asombros. Entonces, y además por ejemplo, yo he sido muy militante de mi ciudad, muy caraqueño, ¿no? Obviamente soy de los Leones del Caracas. Me gradué en el Liceo Caracas, escrito a Caracas desde todos los ángulos de mi escritura. O sea, Amores de fin de siglo era una novela muy caraqueña, muy caraqueña. Yo tengo unos libros de poesía, hay uno que se llama Boulevard, que además tiene en la portada, en la edición inicial, el reloj de la previsora, un poco haciéndole homenaje al Boulevard de Sabana Grande. Es decir, yo estoy imbuido del país por todas partes, ¿no? Y bueno, y ese amor por el país, ese compromiso, ese dolor por el país, bueno, de alguna manera, vaya paradoja, me terminó sacando de él, porque bueno, porque eso chocó contra un régimen cuyo mandamiento es digamos, expulsar a quien se oponga a ellos, ¿no? Entonces, yo además, yo nací en el 59, es decir, yo soy hijo de la democracia. Yo recorrí los 40 años de democracia, los viví plenamente. Creo que ha sido el mejor momento del país, ¿no? Y bueno, he asistido a todo este proceso de deterioro, de laceramiento de sus valores esenciales. Entonces, Venezuela está en mí 24/7, como dicen, ¿no? ¿Sueñas con volver? Por supuesto. Yo tengo allá mi casa todavía esperándome. A mí me mandan videos de mi casa y es como que si me hubiera parado a hacer un café en la cocina, porque está en mi estudio, está mi agenda, está mi bolígrafo, está todo, mi biblioteca que durante décadas construí. ¿Cómo no voy a querer volver a eso? Leo, te deseo mucho éxito con este libro, que ya saben ustedes que pueden conseguir. Además va a poder disfrutar de poesía de la buena. Yo le voy a pedir a Leo que me lo firme, por favor. Por supuesto. Aquí, mira, te comprometo que me lo firmes aquí. Ya sabe el equipo de producción que es mío. Exacto. Por si acaso, Se ponga por a si inventar. acaso. Y bueno, por supuesto, seguiremos disfrutando de tus proyectos a través de Netflix, seguiremos disfrutando de tu pluma y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por regalarnos este rato de conversa que ha sido tan interesante. No, gracias a ti, de verdad, además me encantó todo el trabajo audiovisual que hiciste reforzando esta entrevista, estuvo muy bien hecho, muy bien escrito. ¿Te gustó el prólogo que te hice? Esa introducción. Me encantó, me Qué encantó. bueno. Porque, o sea que eso yo lo llamaba postales, ¿no? Eran postales, como las postales. sí, me acuerdo. Que además era la manera de entrar en confianza con el entrevistado, de decirle no estás en territorio enemigo. Para nada. Así que abre las gavetas de la confianza y funcionaba, siempre funcionaba. Ha sido una maravilla y bueno, la verdad es que estamos felices de haber podido compartir contigo. No, igualmente. Y te deseamos bueno, mucho éxito. Te vamos a seguir viviendo en España porque además tus hijos viven aquí. Así es, así Entonces esta es una ciudad, Madrid, donde siempre vas a poder estar, donde además te sientes en casa también. Totalmente. Para mí Me tomo un poquito de agua porque además el calor me lleva loco, Leo. No sé cómo llevas el verano. No, está duro, está duro. Bueno, pero los veranos de Miami son durísimos y tienen una particularidad que son húmedos. Entonces... Eso que son de cuidado. Son de cuidado. Son de cuidado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí. Y gracias por este libro, gracias por la dedicatoria. Ya saben ustedes, la difícil belleza de las esquinas, que pueden conseguirlo, pueden encontrarlo aquí en España. Y bueno, por supuesto también a través de las plataformas, ¿no? Claro, y en las librerías de España y en las plataformas respectivas, así es. Muchísimas gracias. A ti, querido.